comunicación ahora con Marcelo Peretta, que es titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, porque tiene quizás una visión diferente o una voz distinta que se escucha sobre cómo nos está afectando la cuarentena, de qué manera hay que comunicar lo que está pasando, cuando ya además estamos casi llegando a los 4 meses y el humor social ha cambiado absolutamente desde aquel 20 de marzo cuando se anunció por primera vez el aislamiento y la situación en la que hoy estamos. Así que te agradecemos que en este 9 de julio te hayas levantado tempranito para charlar con nosotros. Buen día, Marcelo. Buen día. Buen día. Feliz día de la independencia. Gracias, igualmente. ¿El encierro enferma? Mucho. Enfermedades psiquiátricas, obesidad, cardiológicas, tabaquismo, alcoholismo, automedicación. Todos estos datos de salud han aumentado en estos 110 ya días de encierro. El encierro no es la solución, el encierro no es el remedio para la pandemia. Puede utilizarse como, digamos, una bala de plata en un momento que tal vez tendría que haber sido ahora en julio, ¿no es cierto?, donde el pico de casos, como todos los años, por otra parte, porque no es alguna cuestión novedosa, crece, pero bueno, el presidente tomó la decisión de hacerlo el 20 de marzo, y hoy, como bien ustedes decían, la gente no se sostiene más en la casa, porque además de todos los problemas de salud que el encierro le ha generado otros problemas sociales y económicos, como los 250.000 empleos perdidos, las 80.000 pymes cerradas, el 7% más de pobreza que ha crecido. En fin, todas estas cuestiones también tienen que ver con la salud, porque un pobre tiene entre 3 y 4 veces más posibilidades de morirse que un hombre de clase media o un hombre que tenga agua potable y cloaca. Marcelo, hace un ratito escuchamos a las autoridades de salud de la Nación diciendo que todo resfrío es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Y también generaba cierto ruido esa frase, ¿no? ¿Cómo lo tomaron desde el sindicato que vos representás y sobre todo de todos los estudios que vos tenés con respecto a la salud de la gente? Poco científico, porque en realidad nosotros estamos pidiendo desde febrero testeos masivos, porque la forma de determinar si un paciente es COVID o no es hacer el famoso hisopado o el testeo y a partir de ahí diagnosticarle si tiene o no COVID, que es un tipo especial de virus, porque hay muchos virus gripales que particularmente en invierno circulan, pero el COVID, el que nos tiene asustado, el que el gobierno nos ha encerrado por ese virus, se diagnostica con un testeo. Entonces, decir todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario, me parece una frase al menos poco científica. Lo cierto es que van a tratar de concentrar todos los problemas respiratorios como COVID, porque claro, la evolución de los casos positivos o de los casos sintomáticos, porque al haber pocos testeos ni te da tiempo a testearlo, casos sintomáticos, o sea, aquellos pacientes con fiebre, con dolor de garganta, con problemas de olfato, es decir, la sintomatología clásica respiratoria, bueno, la van a considerar COVID y la van a atender como COVID. Pero bueno, lo mejor hubiera sido no eso, sino testear, insisto, masivamente y después dar todos los números en contexto, porque hoy estamos cerca de algo más de 50 muertos por día, que es una desgracia, estamos de acuerdo, pero se mueren 950 personas por día en la República Argentina por distintos tipos de problemas de salud. No decimos nada, no mostramos tampoco cuáles son la cantidad de muertos cardiológicos que ha crecido, los infartos, los oncológicos, es decir, los muertos por otros problemas de salud que siguen ocurriendo, pero estamos poniendo el foco exclusivamente, es decir, el árbol del COVID nos tapa el bosque de la salud y el resto de los problemas de la Argentina. Marcelo, ¿y por qué crees que el mundo ha ido hacia esta modalidad de cuarentena? Porque si fuera solo la Argentina, quizás uno diría, bueno, hay algo que nosotros o estamos viendo diferente o estamos analizando distinto. Pero casi de manera completa el mundo ha ido hacia la cuarentena como posible solución mientras no exista una vacuna. ¿Por qué los gobiernos toman esta decisión? Bueno, no todos han tomado exactamente la misma cuarentena compulsiva obligatoria, este aislamiento social obligatorio que determinó el gobierno o el presidente desde marzo, desde el 20 de marzo. Muchos países han tomado la decisión de cuarentenas
optativas, es decir, el gobierno se tomó para sí, como corresponde, la obligación de informarnos, decir, mire, este es un virus, contagia mucho, enferma poco, mata menos, porque también es un dato de la realidad. Hoy tenemos los índices de mortalidad de este virus por debajo inclusive de los de la gripe anual, ¿no es cierto?, de la gripe estacional, pero no todos han sido tan compulsivos en ese sentido. Es decir, muchos han hecho cuarentenas inteligentes. Acá nomás, Uruguay ha hecho una cuarentena inteligente, Corea, Nueva Zelanda, muchos otros países que han informado como corresponde y han encarado la prevención de la sociedad con el lavado, con la higiene, con el barbijo, con la distancia, han preparado el sistema de salud con terapias intensivas, con respiradores, pero no han encerrado compulsivamente a la gente. Este es uno de los países que, digamos, ha restringido libertades constitucionales con el fin supuesto de cuidarnos. Y digo supuesto porque por lo que acabo de decir inicialmente, el encierro no es cuidarse. A veces se ha sobredimensionado la palabra o sobreutilizado hoy la palabra cuídate, que todos decimos cuídate, 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 y haciendo creer que cuídate es quédate en tu casa. Quédate en tu casa, la gente tiene que saber que en una casa, por ejemplo, bueno, ustedes ahí en Córdoba, en el Gran Córdoba, acá en el Gran Buenos Aires, la gente vive en 50, 60 metros cuadrados. Si vos tenés 4 o 5 personas promedio, o 4 personas, una familia promedio, en esos 50, 60 metros cuadrados, la circulación de virus que hay en esas 4 paredes es mucho mayor que la que hay por metro cúbico de aire en el exterior, ¿no es cierto? Afuera, ahora, Marcelo, con lo cual es mucho mejor que salga, que se oxigene, que digamos, ingrese aire a sus pulmones, que respire libremente y que levante su sistema inmunológico, que se quede encerrado. O sea, pero en ese punto, perdón, porque... a vacuna o muerte, encierro o muerte, que es la dicotomía que nos lleva el gobierno, es un error. ¿Por qué? Porque nos está enfermando, además de fundirnos, ¿no es cierto? Y esa parte... contrario a los infectólogos que ustedes ven todos los días, que son los infectólogos del presidente, nos decían a nosotros cuando éramos estudiantes de ellos. O sea, ellos escribieron en sus libros y en sus cursos cosas distintas o contrarias a lo que nos decían, porque esto, cualquier médico, cualquier profesional de la salud sabe que encerrar a un paciente, impedirle que haga gimnasia, impedirle que salga, atacarlo con información sesgada, porque es una información en donde se pone la lupa en un determinado problema y se oculta el resto de los problemas, es enfermarlo, porque yo lo ataco con una cantidad de información enorme, lo asusto, y obviamente después ¿cómo se va a recuperar? Cuando yo le pregunto qué hago, cuando esto termine, nosotros vamos a suponer que ahora, a mediados de julio, en agosto, no sé, septiembre, como dice Kreplak, termina esto. ¿Y qué vamos a hacer? La gente va a estar tan hundida psicológicamente, además de económicamente, que le va a costar muchísimo salir de la casa, a ir a buscar su trabajo y a cumplir sus obligaciones por esta opresión que hemos generado en estos 100 y pico de días de encierro. Marcelo, pero en ese punto vuelvo a esta idea. ¿Vos estás convencido de que si ahora, por ejemplo, la cuarentena se abriera, no se dispararían los casos y aumentaría el índice de mortalidad de este virus? Todos los años nosotros tenemos la saturación esta famosa de las terapias intensivas. La semana 25 para los países del hemisferio sur como el nuestro y todos los profesionales de la salud que hemos estado en hospitales y hemos tenido que ejercer nuestra profesión o en carácter de residente, pasante o de profesional de planta, sabemos que todos los junios y todos los julios de todos los años, de hace 100 años en nuestro país y en todos los países del hemisferio sur, saturan las terapias intensivas. Por eso la solución fue algo que no se hizo y no se reconoce, era comprar más camas y más terapias intensivas. No camas solamente, camas y respiradores. ¿Nos dijeron eso? Ese es el argumento. El argumento era fortalecer el sistema de salud. Entonces, si nosotros sabemos que va a haber más casos que en los años anteriores, cosa que no es así, porque no está habiendo más casos que los años anteriores, había que llenar más camas, pero no aislar al sano, no impedir que la persona que corre habitualmente pueda salir a correr, que Marcelo, son los runners, eso que al contrario son los que más fuertes están en su salud y los que menos van a usar el sistema de salud. O los chicos, que hoy estamos enfermando chicos porque hace 110 días, que no le damos clase porque la clase
digamos, a distancia, no es lo mismo que la presencial. Marcelo, pero además los estamos enfermando porque tienen muchos ataques de pánico, fobia, y están debilitando su sistema inmunológico cuando ellos no son de riesgo. Cuando ellos el virus les pasa, se desarrolla lo que es la inmunidad natural y fortalecen su sistema inmune. No, están todos debilitados. Si el problema o si la preocupación era saturar las camas de terapia intensiva, hoy las están saturando con otro tipo de pacientes. Si ustedes hacen el recorte de pacientes COVID en terapia versus pacientes no COVID en terapia, van a ver que los pacientes no COVID que están yendo a terapia son cada vez más proporcionalmente. ¿Por qué? Porque al no poder darle atención primaria a un paciente cardíaco, dispara una emergencia y lo tenés que internar. O un paciente de otra patología, porque no lo atendés, porque claro, el sistema de salud hoy atiende a COVID nada más, la persona se te complejiza y después tenés que mandar una ambulancia y que te termina ocupando una cama. ¿Sabés qué nos parece, Marcelo? A nosotros nos parece, Marcelo, que... Hoy te puedo decir, esta entrevista la hacíamos en febrero. Sí, claro, era otra cosa. Sí. No sé si Marcelo nos está escuchando. Hoy está claro, no sé si Marcelo nos está escuchando, pero lo que nosotros queríamos plantear es que es muy difícil generar una discusión adulta en base al diálogo y sin la necesidad de esto que aparezca otra vez la grieta en nuestro país. Eso también desgasta mucho. Eso desgasta mucho. La grieta entre los anti-cuarentena, los pro-cuarentena, los a favor de la vida contra los a favor de la economía. Todos falsos debates, ¿no? Claro, estamos teniendo un problema técnico, él no nos estaba escuchando, pero muy interesante lo que él plantea. Por eso también lo sumamos a la discusión, totalmente diferente. La verdad es que, y me quedo con esta última frase que decía recién Marcelo, que también es cierto que estas voces hoy se escuchan mucho más y me parece que tienen más espacio, incluso en los medios de comunicación, ahora, cuando también el humor social ha cambiado, que no al principio, cuando había como una unificación detrás de este escudo de vamos todos a sostener la cuarentena. Así que gracias, Marcelo, por esta comunicación. Te agradecemos porque la verdad es escuchar una voz diferente y suma muchísimo en un momento en el que estamos distintos con la cuarentena, ¿no? Siento que